Bienvenido a este nuevo segmento aquí en Quienes serán salvos por la gracia. El día de hoy vamos a considerar que nuestra historia, y tanto de nuestra humanidad como de las características tan trascendentales en nosotros como el libre albedrío, todo esto comenzó en el cielo mismo. Me refiero a que en el cielo, antes de la creación de la raza humana o de nuestra especie humana, ya existía aquella otra especie hermosa de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera, como ya nosotros pues hemos aprendido a través de la historia. Estos personajes sin duda que han sido creados, porque el libro de Ezequiel, cuando nos describe a Satanás, dice que qué hermoso era y dice que él se paseaba en el Edén, etcétera, y dice el día que fuiste creado. O sea que así como él fue creado, es por referencia, entendemos que los demás ángeles, y sea de rango alto o no, fueron o son también criaturas hechas por Dios. Y esto confirma lo que habíamos hablado en un segmento anterior, de que los ángeles en el cielo no se casan ni se dan en casamiento, ellos no tienen sexo. ¿Okay? Bueno, entonces el personaje que vamos a considerar ya mencionado es Satanás, un personaje al que no se le ha dado la relevancia que tiene y que no entiendo por qué, o la relevancia no, la consideración. Cuando se han tratado puntos, por ejemplo, como el de la predestinación agustiniana o calvinista, o como le quieran pues definir, porque pueden aplicar varios términos, este personaje tiene una influencia muy fuerte y muy marcada en los cielos. Tuvo esa influencia en el jardín del Edén y la ha tenido a través de la historia hasta nuestros días, y más aún la tendrá hasta el final de los tiempos, porque la Biblia nos habla del final de los tiempos, en el cual Jesucristo mismo cogerá él a este personaje y él mismo lo enviará al lugar preparado para él, sus ángeles y todos aquellos que le quieren seguir. Este personaje entonces nos describe la Biblia como el lucero de la mañana. Cuando él dice cómo caíste, ¿verdad? Y lo describe, dice que él se paseaba en el Edén. O sea que ahí asumimos que él tenía el conocimiento del Edén, él tenía el conocimiento de Adán y Eva, y él por eso sabía lo que iba a hacer cuando interfirió en el plan que había para con la humanidad. Este personaje en los cielos tenía un cargo de relevancia. La Biblia lo describe como querubín, el querubín hermoso. Dice que el día que fue creado le fueron entregados instrumentos musicales. Este personaje asumimos que tenía el cargo de la música en los cielos. Así que no entiendo por qué no se le menciona siquiera, ya que él en los cielos fue tentador, adversario, enemigo. En el jardín del Edén fue tentador, adversario y enemigo, y en el día de hoy lo sigue siendo, como ya lo mencioné antes. Entonces vamos a considerar, según las Escrituras, que Dios no es quien predestina para perdición, juicio o condenación, sino que Satanás ataca sutilmente, oígase bien, con la finalidad de cegar el entendimiento de quienes lo escuchan, llevándolos al engaño, la confusión y la futura perdición. Satanás entonces en el reino de los cielos usó su libre albedrío, sin duda dado por Dios, tanto a él como a los ángeles. Entiéndase que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios tiene completamente libre albedrío. Él tiene la capacidad de juicio, etc. Más aún, él le dio a Adán la capacidad de sojuzgar, ¿right? Él le dijo, llenad la tierra y sojuzgadla, con lo cual nos enseña que Dios juzga sobre la tierra y Adán sojuzga con Dios. Los seres humanos nos ha sido dada esa capacidad. Satanás en el cielo tenía también la capacidad de juicio, porque para poder tener cargos y rangos allí, pues hay que tener la capacidad de discernir lo que se está haciendo bien o mal, etc. Satanás entonces se deja llevar por la ambición, y la Biblia nos describe que quiso ser como Dios, sentarse en el trono de Dios. Por lo cual Ezequiel dice que el día que se encontró mal en él, el día que quiso hacer esto, entonces fue desterrado. Pero no sin que antes también tratara con su retórica manera de convencer, antes de que tratara de llevarse o de crear sublevación en los ángeles en el cielo, con lo cual se llevó con él una gran cantidad de ellos. Así que él, Satanás, fue
expulsado de los cielos junto con aquellos ángeles que ahora son definidos como ángeles caídos o demonios. Muy bien, este personaje con completo libre albedrío está entonces en la tierra, expulsado de allí. Dios crea la humanidad, pone a Adán y Eva en el jardín del Edén, óigase bien, y los crea siendo humildes, mansos e ingenuos. Y una cosa que no podemos olvidar, y en esto voy a estar recalcando siempre, que fueron hechos de la misma manera como nosotros hemos heredado esa hechura, fueron hechos y somos hechos de materiales frágiles y perecederos. Entonces eran seres muy frágiles de alguna manera, y por lo cual nos dice la Escritura que Dios mismo plantó un huerto en el Edén, lo cual nos enseña que Él mismo se encargó de poner aquel lugar para que Adán y Eva y la humanidad que Él había comenzado pudieran estar protegidos. Por lo cual entonces les dice, conociendo su fragilidad, les dice, cuídense de caer. Cuídense de despertar el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. No toquen este árbol, este fruto que está allí. No toquen de esto porque esa acción va a despertar en ustedes la maldad. Guárdense, cuídense, estén quietecitos. ¿Ve? Porque la vida es sencilla cuando aprendemos a depender de Dios, a estar en Dios y estar quietos. La Biblia dice, estad quietos y conoced que Él es Dios. Bueno, Adán y Eva están en ese estado, pero Satanás entonces comienza, influye. No solamente entiendas entonces que influyó en el cielo con los ángeles, donde todo comenzó, sino que ahora viene e influye en Adán y Eva. Y mire que así como nos dice la Biblia que él quiso ser en el cielo, Satanás, dice que él quiso ser como Dios. Esa misma mentira le mete a Adán y Eva en sus cabezas, en sus mentes. El pecado de Adán y Eva no fue en sí haber comido del fruto de la ciencia del bien y del mal, sino que Satanás les dice, Dios les está mintiendo. Si comen del fruto prohibido, ciertamente no morirán, sino que serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás quiso ser como Dios y ahora le dice a Adán y Eva, ustedes pueden ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Algo que sonaba demasiado tentador para ellos. Ellos entonces desobedecen, ya como nosotros lo sabemos. Ahora, el punto que es relevante el día de hoy en relación al libre albedrío, entonces, es que el libre albedrío comenzó todo en el cielo. Vemos el libre albedrío en plena manifestación en el jardín del Edén. Y el libre albedrío ha continuado después del jardín del Edén hasta nuestro tiempo y continuará hasta el final de nuestros días. O de los días de la humanidad, según nos describe el mismo libro de Apocalipsis. ¿Qué pasa entonces? Los que sostienen la doctrina de la predestinación han determinado que el libre albedrío no existe. No puede haber la capacidad del hombre escoger a Dios porque, según dicen ellos, el hombre está completamente corrupto. Hay varios versículos que dice que bueno no hay ni a un uno, que no hay quien haga el bien, que todos se han desviado a una, y otros tipos de descripciones como esa, en donde ellos usan ese versículo para sustentar el hecho o la doctrina de que el hombre no tiene la capacidad de hacer el bien. Pero señores, vemos el bien desde el principio hasta el fin, así como vemos el mal. Vemos a Dios diciéndole a Satanás en el cielo, lo crea, le da posición de rango y de autoridad, y sin duda que le dijo, hagamos las cosas bien hechas, pero Satanás decide que no. Vemos que Adán y Eva lo pone Dios allí y le dice, hagan las cosas bien hechas, pero ellos deciden que no. Sin embargo, después vemos a Caín y Abel, y Caín decide que no, pero Abel decide que sí. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dice a Caín, ¿por qué has matado a tu hermano? ¿Por qué te has dejado llevar de la tentación y del pecado? No te he dicho que el pecado está a la puerta, pero con todo tú te enseñorearás de él. O sea, le está diciendo a Caín que el pecado va a llegar, la tentación va a llegar, pero él podía decidir en no dejarse llevar por esto. Él podía enseñorearse sobre el pecado. O sea, el libre albedrío sí siguió existiendo después de la caída de Adán y Eva.
Ahora, después de eso, Caín es expulsado del Edén como castigo. Caín empieza en una correría, él se va. Y la maldad de Caín sigue y sigue en aumento. Son como 7 generaciones después de Caín que la Biblia nos registra un personaje que le dice a sus esposas, Zila y otra, le dice, Caín dijo que si él era ofendido, que 3 veces se vengaría. Y dice, mas yo te digo que yo, si soy ofendido, herido, etc., 7 veces seré vengado. ¡Wow! Esa es la línea de Caín, la línea del mal, la línea de los hijos de los hombres. Ahora está en la línea de los hijos de Dios. Después de que murió Abel, entonces nace Set. Después de Set, nace otro hijo. Y él, dice la Biblia, al nacer, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así que vemos aquí en esta historia cómo el libre albedrío sigue. Está la lucha, sin duda, que la hemos conocido siempre entre el bien y el mal. Está aquí Dios diciéndole a las criaturas, ustedes son hechos de materiales frágiles y perecederos, y yo estoy para ayudarles, guárdense, cuídense, pero en su fragilidad siguen cayendo. Así que no podemos negar esta parte de nuestra esencia humana, el bien y el mal, la vida y la muerte. Josué lo dijo, así está escrito en el libro de Josué. Él dice, mira que os pongo frente al bien y frente al mal, frente a la vida y frente a la muerte. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Y son muchos los versículos, son muchas las otras partes donde vemos el libre albedrío en plena acción. El libre albedrío sigue en plena acción hoy. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. En el mismo libro de Apocalipsis el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La gracia de Dios se extiende. Y Él dice, si alguno oye mi voz. Y ahora no sigue diciendo, oiga mi voz y ya son salvos. No, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios llama, la gracia de Dios toca a la puerta y el hombre decide, ¿le abro a Dios o no le abro a Dios? Y esa es la diferencia en la Biblia, y por eso es que este canal, por eso es que yo quiero enfatizar que no hay tal cosa como que Dios predestinó quién se salva y quién se condena, que porque el hombre no tiene la capacidad de decidir por Dios, cuando Dios le está decidiendo continuamente, decídanse, vengan a mí. Dice la Biblia que Dios, ya consideramos antes el texto corazón de la Biblia, Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para continuar aquí, déjeme decirle este versículo también cuando el Señor manda a los discípulos a predicar. Eso lo conocemos como la Gran Comisión. El Señor Jesús le dice a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo, mas el que no crea será condenado. A toda criatura. Aquí no dice vayan y predíquenle a Pedro y a Pablo y dejen a Juan y a Guillermo afuera. No, a toda criatura. Ahora, bueno, dejémoslo ahí para más adelante vamos a desarrollar más este tema de la predestinación con los versículos bíblicos precisamente, pero por ahora tenemos que considerar que este adversario, Satanás, está siempre instigando, siempre está tratando de desviar del plan a todos aquellos que se lo permitan, así como él falló desde el comienzo mismo. Satanás entonces es un adversario, es un acusador y es un engañador que desde antes de la fundación del mundo ha tratado de hacer caer a todo aquel que le dé lugar. All right? Por lo cual nos dice el apóstol Pedro, oígase bien en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda en derredor buscando a quien devorar. Así que aquellos que se creen salvos, siempre salvos, tengan cuidado porque su adversario, el diablo, anda en derredor buscando a quien devorar. Y si usted le da lugar al diablo, si usted hace como dijo Pablo y descuida esa salvación tan grande, ¿qué será de usted? Es palabra de Dios, es Biblia. Dice Pedro, sean sabios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda en derredor buscando a quien devorar. En su rebeldía,
Satanás entonces convenció y arrastró a toda esa gente. Pero consideremos ahora no solamente a Adán y Eva y a los seres humanos que le han dado lugar. Consideremos a los ángeles caídos que se fueron con él. Esos demonios son los que trabajan con él. Por eso nos dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de maldad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, señores, este personaje está continuamente instigando. Lo importante ahora es que no perdamos el recordar esto, que tanto Satanás como sus ángeles son reales, están en acción y no se les menciona y se habla de que ya me salvé y ya, qué rico. No nos olvidemos de la batalla que sigue habiendo. En Juan capítulo 14, versículo 30, el Señor Jesucristo dijo con respecto a Satanás: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entiéndase pues que Satanás no tiene un rango pequeño. Al salir, al ser expulsado del cielo, no vino aquí con un rango menor. Él es definido por el mismo Señor Jesucristo como el príncipe de este mundo. Así como tenía rango grande allá arriba donde todo comenzó, sigue teniendo un rango aquí en la tierra de mucha trascendencia. Mire esto, es tan grande ese tentador, es tan de temer, que él trató de tentar al mismo Señor Jesucristo. O trató no, lo tentó y lo tentó en gran manera. Y algunos no entienden esa parte de la dicotomía que había en Jesucristo. Él era 100% Dios, 100% hombre. Si Jesús hubiera fallado como hombre, seguiría siendo Dios. Pero el plan de redención de la humanidad no se hubiera cumplido. Jesucristo, dice la Biblia, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es que Él es quien es, porque venció. En una de las 7 palabras, recuerdan que Él dice en la cruz del Calvario, cuando ya termina todo, dice: consumado es. Y muchas veces la gente no entiende qué es lo que consumó Jesús. Pues consumó el plan de salvación. Aunque fue tentado en todo, no cayó. Él hizo lo que tenía que hacer por amor de nosotros. El día antes de ser arrestado, que estaba en el huerto de Getsemaní, Él sufrió un estado que clínicamente se conoce como la hermatidrosis. Es un estado de estrés y de agonía tan grandes que los vasos sudoríparos de la persona que está bajo ese estrés se rompen. Y empiezan a la persona a sudar de una manera desmedida, igualmente con los vasos sanguíneos. Eso fue lo que le pasó al Señor. Entró en un estado de depresión y de angustia tan grande porque sabía lo que le venía. Y le dijo al Padre, le dijo a su Padre, no hablaba el Jesús Dios, hablaba el Jesús hombre, que tenía que cumplir esa comisión de morir por nosotros. Le dice al Padre, le dice: Señor Padre, si es posible, cambia esto. Aparta de mí esta copa, si es posible que yo no tenga que sufrir lo que voy a sufrir. Entonces cuando Jesús, siendo 100% hombre, padeció todo esto y Satanás lo sabía, y Satanás lo lleva a un monte alto en un momento donde Jesucristo está en agonía, en gran ayuno, y lo pone allí y empieza y lo tienta y le dice: yo como príncipe de este mundo, yo gobierno a gobernantes y a reyes en este mundo, son guiados por mí. Pero yo te los voy a entregar, yo los voy a dominar y los voy a poner a tus pies. Te voy a hacer grande presidente, rey de este mundo, si te postras de rodillas y me alabas. Oye esto. Y algunos dicen: yo no entiendo por qué Satanás vino a tentar a Dios. Si Dios no puede ser tentado, dice la Biblia, mucho menos por Satanás. Señores, entendamos que la condición humana es frágil y perecedera. Jesucristo, para llevar a cabo el plan de salvación, tuvo que tener una naturaleza humana, que por eso nació de María, por cierto, para heredar esos componentes humanos, y por lo tal pudo haber sido tentado. ¿Cuánto más los seres humanos? Así que no nos apartemos de Dios, de su gracia, de su misericordia y de su protección, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del príncipe de este mundo y todos los que están con él allá en las regiones celestes. Y entendamos otra cosa, que cuando se le llama príncipe de este mundo,
Y aunque trató de tentar, al Señor Jesucristo mismo, recordemos que un príncipe no tiene la palabra final en un reino. El príncipe está siempre sujeto al rey. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nuestro Padre Celestial es el Rey Supremo del universo. Cuando Satanás quiso tentar a Job, tuvo que ir a pedirle permiso al Padre, al Rey de Reyes, para poderlo tocar. Y si no, no hubiera podido hacerlo. Así que un príncipe, por príncipe que sea, estará siempre sujeto a la voluntad del Rey. Amén. Qué bonito considerar esto, porque el asunto ahora no es de hablar de que la salvación se puede perder, que qué miedo y qué terror, porque estamos guardados en Cristo, por eso tratamos de serle fiel todos los días. Acuérdate cuando Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, oiga bien, cada día y sígame. Esto es una cuestión de tomar nuestra decisión y decidir, yo te sigo. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí. Él no dijo, los que yo escogí van a venir detrás de mí y van a ser. No. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Haga lo que tiene que hacer. Tome su cruz usted cada día y sígame. Ninguna persona, pues, es corrupta o perversa, entiéndase, porque Dios la haya destinado a ser así. El libro de Marcos, capítulo 14, versículo 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, aunque la carne es débil, entiéndase que el espíritu está dispuesto. No estamos muertos en delitos y pecados, como se dice. La humanidad cayó. Satanás está cada vez tentando más. El hombre ha perdido aquella condición y se degenera cada vez más. Es un hecho. En el mundo la degeneración es progresiva hasta el momento donde Dios va a tener que limpiar este mundo. Eso es cierto. Pero todavía quedan hombres y mujeres de bien. Todavía quedan hombres y mujeres que dicen, yo he decidido seguir a Cristo. Y por eso en las iglesias pentecostales cantamos ese corito. He decidido seguir a Cristo, volver atrás, no vuelvo más. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, oiga bien, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Así que si Dios determinó quiénes se condenan, se entiende que Dios es el que viene y les permite la tentación y los tienta, obviamente, porque es como cuando se comete un crimen. Es tan juzgado el que cometió el crimen físico como el autor intelectual. Entonces, si Dios destinó a algunos a condenarse, sería Él quien los tienta para que caigan y sean condenados. Pero la Biblia me enseña que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es dos, o es tentado de este acusador, Satanás, o es tentado, como dice aquí, escucha esto. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. All right? Así que cuidado con eso. Somos hechos de materiales frágiles y perecederos. Tenemos un enemigo que está acusándonos y hay que velar y orar. Y cuando seamos tentados, no es cierto que aquel que es tentado de parte de Dios. No, Dios no es tentador ni puede ser tentado. El libro de Apocalipsis 12:10 dice que Satanás nos acusa constantemente ante Dios el Padre de la siguiente manera. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa es la función de Satanás. No lo ignoremos. Primeramente, entonces, Satanás comenzó en el cielo. Siguió con Adán y Eva. Y siguió con Caín y sigue con Lamec, la séptima generación después de Caín que les decía ahora. Y ha seguido, acuérdense, cuando Noé, que estaban sus tres hijos, Cam, vino y fue irrespetuoso con Noé. Hay quienes se dejan llevar de esa condición caída, pero hay otros que no. Así que tomemos el lugar que corresponde
para que Satanás no haga lo que ha hecho desde antes de la creación nuestra. Mire, con relación a Judas, en Juan 13:27, el Señor Jesucristo, cuando estaba con los discípulos, está ahí y Judas está comiendo. Entonces, cuando Judas come, dice la Biblia, y después del bocado, Satanás entró en él. Ahora, ¿por qué Satanás entró en Judas si Dios es el que determina si Satanás entra o no? Bueno, porque Judas tenía un corazón abierto a la ambición, a la avaricia. Todos estos pecados que conocemos, como algunos conocen los 7 pecados capitales, que son los 7 principales, y de ahí se derivan otra gran cantidad. Judas era un hombre abierto al pecado y Satanás por eso podía entrar fácilmente en él. El Señor Jesús entonces le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Bueno, ahora yo quiero entrar y considerar, para cerrar, que el hombre fue hecho de materiales frágiles y perecederos. El hombre no ha tenido una naturaleza rebelde, sino una naturaleza ingenua. Satanás lo engañó en su ingenuidad. Y el hombre sigue siendo esencialmente imagen y semejanza de Dios. Dios es amor. Los atributos que nos hacen como Dios son el amor, la misericordia, la compasión, el bien, la bondad, la ética, la moral. Y eso es lo que hace la diferencia en este mundo. Hombres y mujeres con moral, con ética, que sienten amor y misericordia, que quieren agradar a Dios. Y de nuevo, acuérdense, en el Antiguo Testamento la descendencia de Abraham había sido escogida para ser el pueblo representante de Dios, pero empezaron a corromper el culto a Dios. Y Dios se desagradó porque habían otras naciones que, sin haber sido de la descendencia del predestinado que era Abraham, entonces estas naciones le mostraban más amor y más deseo a Dios. Y Dios por eso dijo: estos son los míos, estos son mi remanente. En medio de un mundo en donde hay tanta injusticia, maldad, tanta violencia, tanta corrupción, hay algunos que se guardan. Así que en este tiempo también hay hombres y mujeres que no doblan su rodilla ante los ídolos y que en medio de una naturaleza frágil se guardan y cumplen la comisión para servir a Dios. Por tanto, cierro con este pensamiento: un espíritu ingenuo y humilde que se arrepiente después de haber desobedecido o pecado es más aceptable para Dios que un espíritu rebelde disfrazado de ingenuidad. Así que nos vemos en el próximo episodio.